Italia, España, Francia, se reanudan relaciones y viene el capital extranjero vía empresas extranjeras y también vía préstamos. El gobierno de Díaz logra reorganizar la deuda y tener dinero para subsidiar los ferrocarriles. Y allí sí comienza, digamos, un encanto con esta posibilidad de un gobierno central que sea un poquito fuerte, no importa porque nos va bien. Bueno, esta obra material del Porfiriato, la perla que ya ha sido mencionada varias veces, son los ferrocarriles. 19,000 kilómetros de ferrocarriles, después de que él, cuando llegó al gobierno, existían solamente 600 kilómetros de vías férreas en México. Porfirio Díaz, en la entrevista a Díaz Krillman, dice que los ferrocarriles son una de las herramientas que le han permitido mantener la paz. Yo creo que muchas veces se ha interpretado como un instrumento de represión, que se refería a eso, pero no, en el sentido que se comentaba hace un momento, porque es precisamente esa negociación con los poderes estatales, darles el ferrocarril para que haya un progreso económico, lo que le permite mantener la paz. Curiosamente, en la revolución se convierten los ferrocarriles en el mejor instrumento para continuar la guerra. Pero hay un camino más, que es este tema de las elecciones. ¿Qué son las elecciones en el Porfiriato? Una tomadura de pelo, son el fraude. Aquí los cochupos, aquí los amigos de Porfirio Díaz. Es mucho, mucho más complejo que eso. Las elecciones se organizaban todo el proceso a nivel municipal. A nivel municipal se levantaba el padrón. A nivel municipal se nombraban quienes estaban al frente de la casilla. A nivel municipal se contaban los votos. Y por un sistema indirecto, que era para controlar, obviamente, las elecciones, a los votantes, por un sistema indirecto en cada municipio se nombraban, o en cada distrito, electores. Y ya con los electores negociaban los gobernadores y el presidente de la República. Pero acabas de decir la palabra, negociaban. Claro. Esto es lo central. No había un sistema democrático, faltaba. No, pero tampoco había que Porfirio Díaz en el desayuno decía, bueno, yo quiero a estos y estos son. No era una monarquía absoluta como se ha caricaturizado. Y el espacio electoral era un espacio de negociación, aunque no hubieran elecciones democráticas. El hecho de que las elecciones no fueran democráticas no quería decir que no hubiera mucha política electoral. Y esta es la otra dimensión, del tema social, que son la ascendente clase obrera en tiempos porfirianos, ¿no? Producto del desarrollo y de la industrialización. Ahí también hay un agravio del cual hemos hablado y leído mucho. Por supuesto que sí hay una causa de queja de esos grupos obreros contra la actitud del gobierno de Porfirio Díaz, pero en principio se acercan a él como el padre, con la actitud de verlo como el padre de México, el gobernante viejo y paternalista. Piden, por ejemplo, en Río Blanco, que él actúe como árbitro del conflicto que ellos tienen con los dueños de la empresa. Y sin embargo, eso termina en una matanza. Esos aspectos, el del campo y el de los obreros, bueno, acaban por dar una justificación al inicio de la Revolución Mexicana, por supuesto con otro agravio importante, el democrático. ¿Qué le falló? Dos cosas para mi gusto. La principal fue que no se dio cuenta que el México de 1876 no era el México de 1910, como si a un país no le pasara nada con una revolución industrial, con la creación de los mercados regionales, con el ferrocarril, con el reconocimiento internacional, con la educación. México es otro, un México que ya no se controla de la misma manera. Un México que, como Madero demostró, requiere apertura electoral. No lo entendió. Juego de partidos, no lo entendió. La otra, sí le falló, fue el permitir el dominio creciente de un grupo centralizador, con el consecuente descontento de las regiones. Porque si alguien piensa que la Revolución Mexicana no es la revolución de las regiones, está equivocado. Las regiones se levantaron contra el centro. La modernización económica trae consigo sus propias contradicciones.
En el campo, moderniza, la caña se procesa de otra manera, te llevas el agua y la leña de los futuros zapatistas. Pones una fábrica, produces, tienes obreros, los maltratas. Lo que Porfirio Díaz, otro de sus grandes errores, que no entendió, que Reyes sí lo veía, era que el Estado debía comenzar a intervenir para establecer un equilibrio entre los grupos socialmente tan diferentes, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy importante evitar la tentación de mirar, digamos, a todos los que son los perdedores del régimen como sectores tradicionales. Porque en muy buena medida son digamos, los perdedores de la moda, son producto de la modernización. No es que ellos sean alérgicos a la modernización que trae el régimen, es que en cierto sentido son sus víctimas. Entonces habría que decir que aquí también una lección importante es de conocimiento, es cuidarse de las generalizaciones. No se puede pensar que todo el territorio nacional era igual, que en todos los estados había los mismos problemas de la tierra o las mismas tensiones obreras. Hay que pensar también que había cientos de miles de obreros cuyos padres habían sido campesinos y que seguramente sentían que al trabajar en las ciudades, en las nuevas fábricas, habían progresado, ¿no? Al mismo tiempo ese progreso les plantó, bueno, la natural vocación de libertad, por ejemplo, de libertad de huelga. Y estas reivindicaciones, esta corrección al liberalismo, es la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz, que fue un personaje que cruzó prácticamente todo el siglo XIX, que nació a unos años del nacimiento de México, que casi recorrió él en su biografía todo el siglo hasta 1910, no pudo ver que los tiempos habían cambiado y que la frase sufragio efectivo, no reelección, se convertiría al cabo de las vueltas de la vida y de la historia en la frase muy sencilla, que finalmente lo derrocó. Esa frase, por fortuna, creo que en México, a 100 años de la Revolución, de alguna forma, ya podemos decir que estamos habitando en ella, con todas las ineficiencias indudables de nuestra democracia. Bueno, tenemos no reelección y tenemos un sufragio razonablemente efectivo. Queridos amigos, muchas gracias y todo mi respeto y admiración por su trabajo.